Estamos aquí, bueno, estamos en un formato nuevo, bueno, particular del AMED, en el cual estamos semipresenciales. Entonces estamos aquí en una mesa algunas personas, está aquí conmigo, ahora la vais a ver, ya le cedo el testigo a ella, la rabina Sandra Kochman, que es quien nos va a presentar esta sesión del AMED, en la cual vamos a hablar sobre religión-estado en Israel, que va a ser, bueno, una sesión interesantísima porque vamos a estar viendo un poco de actualidad sociopolítica israelí sobre un tema muy particular, que es el tema particular de la religión en sí misma, y qué mejor que alguien no solamente que vive en Israel, que está embebida en el día a día de la sociedad israelí, sino también que tiene un rol muy relevante en el movimiento mazortí y particularmente en los temas más que tienen que ver con la igualdad, el cótel igualitario y aspectos en los cuales suele haber una cierta rispidez con otros ámbitos religiosos en el propio Estado. Con lo cual, dicho lo cual, Sandra, te cedo el testigo para que puedas presentarte en el ámbito, al nivel que quieras, y todo tuyo. Hola, mucho gusto, Hola. muchas gracias por estar, por venir, por gente conocida. Así que estamos, gracias aquí por recibirme también en Madrid. Bueno, yo me gustó esto que, bueno, me voy a presentar porque a partir de eso quiero también contar cosas. Dentro de mis diferentes funciones, yo trabajo en el movimiento mazortí, en las oficinas del movimiento mazortí en Jerusalén, con todo lo que tenga que ver con conversiones y casamientos dentro de nuestro movimiento en Israel, coordinando todo a nivel nacional, digamos. Y entre otros, tengo mi propia Keilah, mi propia comunidad en el barrio de Beit HaKerem, y soy la responsable del cótel igualitario, el cótel, se llama, como se llama nosotros, el cótel familiar de las familias, cótel HaMishpachot. Y antes de entrar en detalle sobre cada uno de estos temas, la pregunta es ¿por qué tengo que hacer tantos trabajos para sobrevivir? Y eso es parte justamente de todo, tiene que ver con este conflicto de religión y Estado en Israel. Probablemente cualquier otro rabino o rabina en otro país del mundo con un solo salario, trabajando full time, pueda mantenerse bien y más todavía, pero en Israel, por lo menos no los rabinos y rabinas del movimiento mazortí o quienes no pertenezcamos a la Rabanut principal, central de Israel, no tenemos el apoyo del Estado, no tenemos subsidios, no tenemos nada, y son nuestras propias comunidades las que nos, o el movimiento, ¿sí? Los que nos tienen que pagar el salario. Entonces no se pueden dar el lujo de tener, la mayoría de las comunidades no puede tener una persona full time, o sea, con trabajo, con salario completo en sus funciones. Entonces tenemos que, para vivir tenemos que hacer varias cosas, varias funciones. Algunos tenemos suerte que podemos hacer varias cosas y que tenemos ese trabajo, otros tienen que buscarse en otras cosas que no tienen que ver con el rabinato mazortí, digamos, dar clases en otros ambientes, que todo es válido, ¿sí? Solamente estoy contando como característica como con las consecuencias de este conflicto, digamos, con el cual nosotros estamos pendientes. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo conflicto? El tema es que en Israel, todo lo que tiene que ver con, primero, bueno, la religión y Estado están unidos, y el Estado es el Estado judío, pero esa parte que llamamos religión está bajo el monopolio de solo un tipo de judaísmo, solo un tipo de ortodoxia casi ultra, ¿sí? No son los más, pero casi en ese punto extremo, y solo bajo ese grupo, esa bandera, digamos, se deciden los asuntos que tienen que ver con la religión judía en Israel. Voy a dar ejemplos desde lo que yo hago y
por supuesto, si tienen dudas, preguntas, al final con mucho gusto. Vamos con el tema de casamiento, ¿sí? En Israel, cuando una pareja se quiere casar, si son dos personas musulmanas, van a su autoridad religiosa, los casa, automáticamente les pasa o sea, termina el casamiento, él pasa unos papeles al Ministerio del Interior de Israel, esa pareja está casada como judía. Como musulmana. Musulmana, perdón, sí, no, judía no. No, cuando se convierta, esa es la próxima etapa, sí, gracias. Eso para probar si estaban atentos. La segunda, si hay dos católicos cristianos, que también cristianismo hay muchísimas corrientes. Si hay dos personas que pertenecen, que les casa su autoridad religiosa, el Ministerio del Interior los anota como casados. En el judaísmo, solamente quienes se casan, o sea, dos personas judías que se casan a través del rabinato ortodoxo, que tiene el monopolio de la religión en Israel, tienen esta conclusión, digamos, termina la ceremonia, automáticamente el rabino pasa al Ministerio del Interior los papeles, y esa pareja está casada, anotada, casada como judía, ahora sí judía. Nuestros rabinos, rabinas, o sea, o alguien en general que no pertenezca a ese grupo, puede realizar casamientos, porque en realidad nos cuenta un poco que a todos, ¿sí? En el mundo, que no se necesita ningún rabino ni rabina para que para un casamiento judío sea válido, solo tiene que haber que el hombre le ponga el anillo a la mujer, diga la frase conocida, que tú eres consagrada a mí por la ley de Moisés de Israel, y haya dos testigos, ¿sí? Que dos testigos, con el correr del tiempo se hizo que haya minyan, o que haya otro público, pero no es necesaria que la persona, de hecho la función del rabino o rabina en ese momento se llama mesader kidushim, el que ordena el casamiento, o sea, la ceremonia, el que dice, ahora tú haces esto, ahora tú haces esto. En Israel, por ejemplo, se acostumbra a invitar a parientes que digan las bendiciones, entonces ni siquiera es el rabino el que dice las bendiciones, o sea, realmente es quien organiza la ceremonia. Entonces, todo esto, o sea, ¿qué pasa con estas parejas que nuestros rabinos hacen la ceremonia? Ahora está de moda también que gente famosa de la televisión, sí, los invitan a hacer la ceremonia y tal. Si esa pareja quiere estar reconocida por el Estado de Israel, o sea, a ellos no les pasa, o sea, nosotros no podemos pasar los datos al Ministerio del Interior porque no hacen nada con eso. De hecho, antiguamente, o sea, antes de que ellos tuvieran este cargo, sí, o sea, las oficinas del movimiento Masortí pasaban estos datos al Ministerio del Interior para que en algún lugar esté registrado que estas personas se casaron, por si venían o se separaban en algún momento, decían, yo nunca me casé con él, o sea, todos los conflictos que puede traer no estar anotados. Matrimonio civil no existe. Claro, eso es lo más importante, claro. Sí, que el matrimonio civil no existe en Israel. O sea, todos estos que yo conté, estas personas que se pueden ir a su autoridad religiosa, si hay alguien, aunque sean de la misma religión, de la misma religión, no pueden casarse por civil. O sea, la única opción de anotarse como casados es teniendo un casamiento religioso. Reconocido por el Estado de Israel. Entonces, ¿qué hacen las parejas que nuestros rabinos casan? Pueden ir, o si quieren estar anotados como casados, tienen que ir al ministerio, fuera de Israel a hacer un casamiento civil. Algunos van a Chipre, otros van, si alguno es de algún país de Estados Unidos, y otros van. Y con ese matrimonio civil, Israel tiene obligación de reconocer, porque reconoce el acuerdo de Estado. Si ese casamiento es válido para un Estado, el Estado de Israel tiene que reconocer el casamiento. ¿Y eso por qué? Porque son leyes civiles. Pero podría también negarse. No, porque No. existe una reciprocidad. Claro. Internacional. Y les voy a contar ahora ya me estoy entrando en calma. Porque ya me estoy poniendo nerviosa. No, estoy tratando temas ásperos. No, les voy a contar solo un extremo de un caso de la vida real, si puede ser patético, ridículo, que puede llegar a pasar en la situación. Una pareja, o sea, supongamos una pareja ultra ortodoxa, que es el sumum del judaísmo, se casa en Brooklyn, Estados Unidos, en el barrio ultra ortodoxo,
y los casa solo su rabino, no hace ninguna ceremonia civil de Estados Unidos. Esa pareja no puede venir a Israel y decir estamos casados, porque muchos nos dicen, a veces en la diáspora, nos dicen, si tu casamiento te hacen, supongamos aquí, en la Keilah Masortí, Israel no reconoce. Si tu casamiento lo hace solo este rabino, sí, Israel ni se fija en las que tú vas. Cuando alguien hace aliyá, Israel pide el papel del casamiento civil, no se fija quién es el rabino que casó, el rabino que no se casó, eso no existe. Pero ¿sí? ¿La que tú vas sí la pide o no? No. Ah, No. bueno, entonces sí pide los papeles. Pide los papeles civiles, sí. La que tú vas puede servir en otro momento de la vida como un documento de para algo, para otra cosa religiosa, pero no en el momento de hacer alianza. O sea, Israel reconoce o no reconoce, Israel solo reconoce lo civil, no reconoce. Entonces, si esta pareja ultraortodoxa no tiene ese casamiento civil, no están casados para Israel, o sea, que no importa que el rabino ultra los haya casado, no es válido para Israel. Ahora les cuento un caso de unos amigos que una rabina de nuestro movimiento les hizo el casamiento, no fui yo, pues yo hice el casamiento del hermano, ellos fueron con otro. La familia del novio es de Estados Unidos, entonces fueron a casarse por civil a Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, cualquier persona entra a internet, hace un curso de 1 o 2 horitas y tiene el título de juez de paz. ¿Ok? Válido para hacer casamientos. ¿Cómo podría irse a Las Vegas y él disfrazado de Elvis y ella de Madonna y se casan? Oh, no es Madonna, Marilyn. No. Y se casan, ese casamiento es válido. ¿Ok? Entonces, la tía del chico hizo esto. Ella los casó en la casa así tomando un té. Y con ese casamiento civil, ellos pueden volver a Israel y casarse. O sea, que un rabino, lo que hizo esta rabina o rabino Masortí, no les es reconocido de Israel con todo lo que significa con conocimientos, estudios, religión, pero que alguien que hizo un curso de 2 minutos por internet y tenga autoridad civil, Israel lo reconoce. O sea, esos son los extremos de lo que llega a lo ridículo de la situación en Israel. Con lo que pasa, bueno, como dije ahora, muchos, a ver, la mayoría del israelí, por todo lo que voy a contar ahora y estas cuestiones de que todo en Israel, ya había dicho antes aquí, que es negro, blanco, ¿sí? o la rabanut, digamos, formal, o nada que ver con la religión, se está haciendo cada vez el nada que ver con la religión. O sea, está creciendo estos jóvenes seculares que no quieren nada, no quieren religión. Si hubieran iniciado el matrimonio civil, se hubieran casado solo por civil, o no, pero no importa, pero tendrían una opción más que no es la que ellos quieren. Yo atiendo los teléfonos de la gente que busca a nuestros rabinos y pregunto cómo llegaron a nosotros, y generalmente los buscamos por internet otra opción que no sea la rabanut, y lo anoto, ¿sí? O sea, buscan, no, o sea, ahora tiene algo simpático, entre comillas, tal vez puede ser también doloroso para las mujeres, pero que dicen, a veces están titubeando, le digo, bueno, ¿y dónde va a ser? ¿En qué ciudad? A ver qué rabino está cerca y tal. Entonces veo que siguen como que no terminó la pregunta, me dice, bueno, me cuesta decir esto, pero queremos que sea un rabino hombre, para que la familia, digamos, sospeche menos. Y todavía siguen, no termina la charla, me dice, y preferentemente con barba. Entonces, claro, yo por la forma del sentido de la conversación, yo entiendo que a dónde apuntan. Ellos no quieren contar a la familia, o sea, quieren que aparente lo más posible que es a través del rabinato oficial, pero la pareja no quiere que sea el rabinato oficial. Y muchas veces no se lo cuentan a los padres. Por supuesto que a veces también aceptan rabinos sin barba, pero quieren, o piden que la ceremonia sea lo más tradicional posible, porque nosotros, o sea, también ofrecemos, quieren algo más igualitario, que la mujer haga algo, que la mujer diga algo. No, lo más tradicionalista posible. Bueno, vayan, cuando digamos, arreglen con un rabino, uno de nuestros rabinos, lo dicen todo, le dicen exactamente lo que quieren. Que también recibimos una vez quejas porque ellos habían pedido, pero la novia ofendidísima, porque habían pedido que no se haga tanta
tanta fiesta, tanto baile cuando entran a la ceremonia, y este rabino dijo que aplaudan que entran los novios, y esa fue la queja que recibí. Pero bueno, eso ya es de cada cosa, de cada familia. Ok, este es un tema, el tema de casamientos, probablemente en algún punto voy a volver ahí. Otra cosa, ya antes de terminar con casamiento, cuando hay en Israel, al no haber divorcio civil, la única autoridad para hacer, al no haber casamiento civil, la única autoridad para hacer separaciones o divorcios es el rabinato, también. Entonces, aunque la persona, la pareja se haya casado por civil solamente, quienes anulan es el rabinato, no hay un trámite religioso, pero ellos son los que dan el papel, ok, se separaron, digamos. ¿Sí? O sea, para que los anoten también en el Ministerio del Interior. O sea que, pero solamente se pueden constituir ellos un Beddín que diga, se da, se Sí, otorga ellos el get. tienen la autoridad. Sí, o sí, sea ni que- siquiera get, porque es casamiento civil. Lo que pasa... Bueno, pero ellos se atribuyen Sí. la posibilidad de hacer lo que quieran, decir no, Sí, sí, imposible o... Y no ponen obstáculos al Y divorcio. sí, No, seguro. hay casos de personas que vinieron una vez, que vienen a convertirse. Cuando les cuento me dicen, sí, yo me casé hay como una vía distintos países de América Latina que a veces aceptan la no presencia, o sea, por un poder de abogados, y dice, y me separé por la Rabanut. ¿Cómo te separaste por la Rabanut si ni siquiera eres judío? Entonces, Sí, hacen la un trámite, Rabanut. hacen lo que quieren. Se pagan las tasas y ya también, está. bueno. Claro, vale. Ya Bueno, no, sí, ok. eso explica mucho. Sí, pero tampoco es tanto, digamos. O sea, no es, pero es como que no tiene sentido. O sea, una cosa si solo se puede hacer el casamiento de una manera, que el divorcio afecte a cosas que no tenga autoridad. O sea, que no tenga autoridad del civil, digamos. Pero ese es el país. Vamos a conversiones. El tema con conversiones es la siguiente. Otra, o sea, voy a contar el final de todo esto que antes ya dije, pero todo lo que voy a hablar y lo que estoy diciendo no tiene que ver con religión, tiene que ver con política y poder político. Es, ¿quién puede decir qué rabino tiene autoridad para casar? ¿Quién puede decir qué rabino es válido para convertir? Es quién puede decir quién es judío y quién no es judío. O sea, es tener ese poder político sobre cuestiones religiosas, en primer lugar, y segundo lugar, poder político en la política sobre presupuestos. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que estamos hoy en un gobierno de cambio, donde no hay partidos ultraortodoxos en la coalición, entonces tenemos muchas esperanzas de cambio. Pero eso quizás lo dejemos para el final, a ver cómo lo aplicamos hoy en día. Volvemos a conversiones. Hay dos, voy a dividir en dos. Conversiones que se hacen nuestros movimientos, movimiento masortí o reformistas fuera de Israel, y conversiones que nuestros movimientos hacen en Israel. ¿Sí? Quienes están fuera de Israel, las condiciones son las siguientes. Y antes de dar las condiciones, de nuevo, todo lo que yo digo ahora lo voy a decir en menos de una hora, cosas que son años de lucha, políticas, luchas en la Corte Suprema. De hecho, este año, el 1 de marzo, tuvimos un decreto una resolución de la Corte Suprema de Justicia de un caso que venimos hace 15 años pidiendo, que fue un gran cambio, pero 15 años, ¿sí? O sea, ok. Sí, y así, y todo lo que estoy contando ahora son logros que se hicieron hace muchísimos años, los que vinieron antes que los que estamos hoy, algunos todavía siguen hoy, pero muchísimos años de lucha. Entonces, el que se convierte fuera de Israel tiene que ser lo siguiente, tiene que haber hecho algún curso de algunos meses, o sea, un tiempo de duración, ¿sí? Por lo menos entre 10 meses y un año, o más, por supuesto, pero el mínimo, que dure una cantidad de horas de estudio, horas semanales, un certificado, por supuesto, y ahí el certificado tiene que tener firma de rabinos reconocidos por los movimientos, y esto es esencial. Reconocido significa que gente que está reconocida, o sea, se formó en institutos nuestros reconocidos,
y que sigue activando, no solo nuestro, sino también del movimiento más reformista, que pertenece... A ver, el Beit Din, por lo general son 3 rabinos, pero hay comunidades que se saben que no tienen 3 rabinos cerca o lo que sea, entonces con que haya por lo menos uno, pero que sea reconocido, a veces es válido también. Normalmente en Europa se hacen o 3 rabinos o 2 rabinos y una persona No, por que eso tenga digo, cierta autoridad ahí, en sí, nuestro sí, movimiento. sí, por eso digo. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya estaba sudando de que no No. era nada. Entonces, ok. Y reconocidos, digo lo siguiente. Ahí, bueno, voy a volver a esto después. Entonces, el certificado, y tienen que estar activos activos en una comunidad también, no es, o sea, de uno de los movimientos reconocida, tanto durante el curso como un año después. O sea, la persona que se convierte con nosotros tiene que esperar por lo menos un año, o entre 10 meses y un año, para abrir carpeta, digamos, la SOFNUT en la agencia judía si quiere hacer aliado. O sea, o esperar. Y todo ese tiempo, tanto del curso como del post-curso antes de la aliado, tiene que estar activo en una comunidad, tiene que participar en una comunidad judía y traer una carta de eso. O sea, carta del rabino que lo acompañó, descripción del curso, horas de estudio, carta y carta de la comunidad que y cualquier otra cosa que se le ocurra, que en realidad no es la culpa de la SOFNUT pide lo que le pide el Ministerio del Interior. Pero, bueno, eso es otro tema para hablar otro día. La falta de eficiencia en el trámite. Pero esos son los que piden. Si la SOFNUT, por ejemplo, ya conoce a los tribunales conocidos de nuestro movimiento, o sea, si llegan firmas, por ejemplo, doy un ejemplo porque creo que usted trabaja con el rabino Chaim Wiener y todo lo que sea, si reconocen, ya sabe que es alguien que generalmente está en la firma, entonces dice, está todo ok, y hacen el trámite por su cuenta. O gente del seminario rabínico latinoamericano en Argentina, generalmente saben. Ahora, si aparece alguna firma que es nueva para ellos, o nos preguntan a nosotros, Movimiento Mazortí, nos llega a nosotros la oficina, o preguntan si es reformista o la oficina del movimiento reformista. Si nosotros conocemos a los rabinos y explicamos, miren, sí, realmente sí, pero se hizo, no sé, un Beit Din en Chile, porque justo había varios candidatos en Chile, y para no viajar todos a Argentina, pero los 3 rabinos son reconocidos, es válido y está todo bien. O se perdió el certificado, ¿cómo podemos ayudar? Podemos nosotros apelar a algún rabino o alguien de esa comunidad para que den un certificado. No, o sea, ahí, cuando hay algo fuera de lo común, por decir, nos preguntan a nosotros. O sea, los certificados nos llegan a nosotros, en las oficinas. Y aquí les cuento otra anécdota para que vean de nuevo cómo es la situación. Que en esto nosotros tenemos un poco de ventaja al ser organizados como movimiento fuera de Israel. Nos llama una vez una persona de Estados Unidos, o sea, alguien que es de Estados Unidos que quería hacer aliyá. Yo trabajo con el rabino Andy Sachs, que es el director de la parte de servicios religiosos del movimiento Mazortí. Y entonces estamos los dos escuchando la conversación, y esta es una persona que dice, miren, yo tenía frente a mi casa una sinagoga ortodoxa, moderna, ¿sí? Y una sinagoga Mazortí. Todos me dijeron lo que yo les vengo diciendo, en Israel no se reconocen las otras conversiones, solo ortodoxos, solo ortodoxos, solo ortodoxos. Fui a hacer la conversión al movimiento ortodoxo, a esa sinagoga. Cuando quiera hacer aliyá, esa persona, ¿a quién? O sea, si hubiera pasado al conservador, nos mandan a nosotros. Nosotros investigamos, sabemos quiénes son nuestros rabinos. Cuando mandan cuando es ortodoxo, mandan al rabinato ortodoxo, que es solo una corriente de la ortodoxia. Entonces le mandan de alguien ortodoxo moderno, y le dicen, no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su nivel de cumplimiento, rechazan. Claro, no hay una organización, No hay una organización que cubra a digamos. todos, porque son demasiadas subdivisiones. No solo eso, hay veces que hasta sus propios amigos, o sea, las colegas de estudio de la misma yeshiva, firmó el rabino fulanito, no se reconocen es mi entre amigo, sí. y le dice, sí, yo sé, yo lo conozco, yo estudié con él, pero yo creo que ahora está un poquito más abierto. Entonces no lo voy a reconocer a mi comunidad. Se corta la barba 2 veces al año. ¡Uy, voy! No, qué sé yo, no sé cuáles son las excusas que ponen, pero fíjense cómo es esto, la ventaja de estar
unidos y por lo menos conocernos unos a otros, o máximo preguntar si es necesario. Ok. Entonces, esta persona se sentía frustrada, dijo, si yo sabía que iba a ser más fácil que me reconozcan conservador, hubiera ido a conservador, porque la observancia era la misma, no había diferencia en su forma en su compromiso con la conversión y todo. Así que no me acuerdo cómo terminó el caso, si lo pudimos ayudar o no lo pudimos ayudar, pero es como, de nuevo, el extremo de que fuera de Israel todos te meten una cosa en la cabeza, que al final no es así, y resulta que nosotros por nuestra organización podemos ayudar. Y Sandra, una pregunta, ¿cuáles son los ámbitos en los cuales existe esta línea difusa en la cual la religión y el Estado se terminan confundiendo un poco y la religión o la Rabanut es la que toma decisiones en nombre del Estado? Ahora o sea, uno es conversión técnicamente al Estado le importa relativamente poco, salvo para temas de alía. Sí, las bodas son relevantes, ¿qué más? Ahora, quiero terminar con la parte de conversiones dentro de Israel y voy a ese tema. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con conversiones dentro de Israel? De nuevo, gente que se convierte con el rabinato ortodoxo, con todos los requisitos, o sea, el requisito de ellos es que la persona sea una persona ortodoxa como ellos, ponen que haya familias que supervisen, que como que las adopten a estas personas, bueno, que realmente se vuelvan ortodoxas y no solamente esto, sino que el curso puede durar 1 o 2 años y cuando están por terminar, vengan y les digan, ok, estás por terminar, ahora tienes que ir a vivir 1 año a Jerusalén, a otro barrio súper ortodoxo para después venir. Lo sé porque hay gente que viene a nosotros después de haber estudiado 1 o 2 años con ellos y dicen, pero nunca me dijeron que tenía que hacer esto porque yo trabajo aquí, yo vivo aquí, no puedo, o sea, cumplí con todo lo que me dijeron en el examen oral antes del Beit Din todavía como una prueba, tuve las mejores notas. Bueno. Entonces, supongamos que alguien, otra cosa básica antes, todos los movimientos solamente podemos convertir a personas que tengan número de documento israelí. ¿Qué significa esto? Por más que un estudiante esté legal o que un trabajador esté legal, nosotros no podemos aceptar para el curso de conversión. Solamente se puede aceptar el mínimo, es el visado A5, que se da generalmente, no es la única opción, pero generalmente a personas no judías casadas con un israelí, mujer o hombre, ¿sí? Y por el vínculo se le otorga el Aleph Hamesh, que hay que renovar durante más o menos 5 años, burocráticamente, para comprobar que siguen casados, o incluso por casamiento civil se puede obtener. Y al final de los 5 años, si siguen juntos, reciben esa persona recibe el documento, o sea, el A5 ya no es en el pasaporte, el A5 es un número de documento provisorio, que si llegan los 5 años, a los 5 años ya se llama recibe el documento azul, que es la ciudadanía completa, ¿sí? Hay muy pocas cosas que el A5 no puede hacer, no puede votar, creo, pero todavía no es ciudadanía, digamos. No, y no solo eso, si se rompe el vínculo, esa persona no puede seguir quedando en Israel. O sea, pierde el estatus, digamos. Supongo que si tiene hijos. Sí, si tiene hijos, sí, pero hay casos también que le dicen los hijos se tienen que quedar con quien es ciudadano israelí y con la otra persona es expulsada entre comillas a veces. Pero bueno, pero son casos más extremos. Ok, entonces, solo podemos convertir a estas personas. El curso de conversión también tiene que tener una duración razonable. Salvo, tenemos algunas excepciones que son reconocidas, que son, por ejemplo, casos de personas, la mayoría de las que vinieron de la ex Unión Soviética, que ya vinieron chiquitos, o sea, que el padre es judío, o los abuelos eran judíos, pero la madre no, entonces no son oficialmente judíos, pero crecieron en Israel desde que eran bebés, toda la escuela judía, o sea, toda la vida israelí, o sea, 100% israelí, ejército, todo lo demás. Y entonces, no hay que darles un curso, ¿sí? Últimamente nuestra abogada nos pidió que demos algunas clases, pero lo que sí, siempre dimos unas 4 o 5 encuentros con el rabino o con algún rabino para ordenarles las ideas, para que entiendan qué es judaísmo masortí, para que sepan y para que haya
que no sea tan simple yo vine hoy, mañana me convierto, porque eso también nos deja mal a nosotros. Y para que entiendan a dónde vinieron, que entiendan qué es el movimiento Masortí y todo esto. Esas personas, por supuesto, lo único que una persona convertida por nuestros movimientos dentro y fuera de Israel no pueden hacer en Israel, hoy en día, gracias a toda la lucha política, es que el rabinato central los case, porque no los reconoce, ¿sí? Como judíos. Pero todo lo demás, incluso entierro en cementerio del Estado, o sea, cementerio para todos, puedes hacer. ¿Por qué? Porque cuando alguien, o sea, porque primero nuestra conversión en Israel da derecho a que la persona o sea, el Estado de Israel reconoce la conversión. Cuando una persona termina la conversión, va con su certificado a nuestras abogadas, que es compartida con el movimiento reformista, que es el Centro de Pluralismo Religioso en Israel, realmente por una suma simbólica, no precio de abogado, sino que el trámite y un poquito más. Ella saca una orden, un decreto, que esa persona se convirtió y tal, entonces la persona no puede ir directo al Ministerio del Interior a anotarse, ¿sí? Tiene que ir con ese papel de la abogada y dice, quiero que me cambien mi registro ahora a ser judía, y cambian. Eso nosotros tenemos derecho ya hace varios años, ¿sí? Hay una nota en Facebook que aparece cada tanto, alguien hace like, me gusta, y dice que aparece, en Israel se reconocen las conversiones, y todo el mundo hace, ¡ay, qué bueno, qué bueno! Y si entras es del 2005, es del 2005. Entonces, bueno, a través de nuestra abogada, esa persona puede anotarse como judía. ¿Ok? Entonces cambia su registro a judía. Eso voy a volver enseguida. ¿Qué significa? Vuelvo al tema del entierro. Sí, sí. Reconocida solo por el movimiento Masortí, no por la Rabanut, esa conversión. No, reconocida por el el Estado de Israel. Esa Dentro del persona Estado. está anotada en Israel como judía. Si es en los una... documentos sigue figurando la religión de las personas. No, en el documento que llevamos en la cartera, no. Sí en los registros. Es que eso es otra cosa política también, si no vamos a hablar, pero en los registros sí figura. Ahora, justo hoy recibí de un rabino de Israel que me mandó que una pareja se fue a la Rabanut para hacer el casamiento, y le dijeron el novio no es judío porque la madre pasó conversión con nosotros hace mucho, o sea, 2 generaciones ya que crecieron como judíos. Entonces le digo al rabino, lo primero que tienes que hacer es ver cómo está anotado él en el Ministerio del Interior. Recién hoy, es una cuestión, hace un mes que venimos con eso, recién hoy les llegó los papeles, y él está anotado como judío en el documento. O sea que hubo alguna manera el Estado confirmó que es como judío, claro. No la Rabanut. Y yo digo, ¿habrá surgido alguna pregunta en la charla que él en su ignorancia de qué está, o sea, qué es lo que busca la Rabanut? Él dijo, claro, mi madre se convirtió, no sé, en Argentina, no me acuerdo dónde se convirtió, yo crecí como judío, y sería, bueno, ¿dónde se convirtió? ¿Cómo se convirtió? Tal, y eso como que o sea, que el Estado acepta la conversión y a ese ciudadano como judío, pero no la Rabanut a efectos de religión, no. O sea, está como... A ver. En principio el Estado, porque voy a llegar a lo que estás diciendo. Vale. El Estado reconoce que esa persona es judía. Si es una mujer, por ejemplo, y cambia su registro a judía, el día de mañana cuando tenga hijos, el hijo automáticamente va a ser anotado como judío. No le van a volver a preguntar, no tiene, por supuesto, para nuestros ojos judío, porque ya nació después que la madre se convirtió, pero para el Estado también. No vuelven a preguntar qué conversión pasó, como es automático. Ok. Entonces tenemos esto que el Estado reconoce que la persona es judía. Ok, ahora, y vuelvo a lo del entierro. Cuando a una persona se quiere casar, tiene más tiempo, va 3, 4 meses para arreglarla, abrir carpeta, ver la fecha, todo lo demás. Entonces, claro, surge esta pregunta, y la Rabanut tiene tiempo de averiguar de dónde son judíos. Y no solamente por conversión, sin conversión. Nosotros descubrimos que tienen que averiguar cuando no tienen papeles para comprobar, o la que tú vas de los padres de un rabino reconocido por ellos, o lo que sea, empiezan a buscar dónde está enterrada la abuela materna. ¿Ok? Entonces la abuela materna... No fue eso, ¿no? Fue algo de aquí adentro, alguien le subió un teléfono.
Entonces descubrimos que hay empresas que sacan fotos en cementerios judíos de Rumania, de la ex Unión Soviética y todo, por dinero mandan la foto de dónde está enterrada la abuela para que pueda casar. Sí, sería para reírse, no para llorar, pero es... Bueno, pero si al final es una prueba que piden y hay alguien que esté, que localmente ahí lo pueda hacer, Oye, investigarlo. Photoshop también. Bueno, No sé, lo digo solo en voz alta, ¿no? Hay movimientos enormes, sobre todo en Ucrania, todo lo que es Galicia y la parte de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, que hay organizaciones enormes de chicos y chicas que van a cementerios, sacan las lápidas, que están enterradas o que están en cualquier sitio y sirven como prueba. Pero ahora ponte tú a analizar esa lápida puesta en una pared de sí, cuando aparte es, de que quién diga, es. que diga O sea, Shoshana Bad Mendel. Claro, tiene, ¿dónde está sí, el apellido? Por eso nosotros, también en los certificados de conversión tenemos que firmar con los apellidos. Porque si yo firmo con la firma con el nombre fulanita, civil, Bad fulanita, no les sirve de nada. Ok. Entonces, como esto dijimos, los casamientos pueden ir varios meses antes y ahí ponen en duda el judaísmo de la persona. Cuando alguien fallece, el entierro se hace en pocas horas, entonces solo se fijan, ¿sí? En lo que está en el documento, y si el documento está judío, no preguntan qué tipo de judaísmo, o se convirtió o no se convirtió. Y entonces, por eso también pueden ser enterrados lo antes posible. Eso también es un logro que se hizo. Ahora, los cementerios estatales en Israel son para todos. O sea, para todos los que sean aquí, judíos. Sí, pero aquí hay una persona de negro y aquí una persona que va, o sea, un ortodoxo, y están unos pero juntos la otros. ceremonia religiosa y todo lo que es la Hebra Kadisha sigue siendo el rabanut. Por eso también deciden si puede o no puede. En algunos casos permiten... ¿Cómo? La Hebra Kadisha se puede negar claro, a hacer el tratamiento a una persona. Tal cual, sí. No, pero hay 2 cementerios y estamos por luchar por un tercero, de una institución, una organización que se llama Menuhá Nejoná, donde en Kfar Saba, que es el centro del país, y en Beersheba, que es en el sur, se pueden enterrar personas sin preguntar. O sea, quiere decir que nuestros rabinos pueden, o sea, hay mucha gente que pide ya hacer ahí, porque es como más humano, si se puede decir, el trato al lugar. Además, cualquier persona puede, o sea, cualquiera de nosotros rabinos podemos hacer las ceremonias ahí. En algunos lugares, y bueno, las mujeres las familias pueden decir Kaddish en voz alta, no siempre. Hay algunos, depende con quién caen. Si caes en el momento de la Hebra Kadisha que alguien dice, me gustaría que el fulanito, o por ahí dicen rabino, no rabino, diga algunas palabras o lo que sea. Con el Shloshim, o sea, los 30 días o el año es más libre, pero el día del entierro es un poco más complicado. Y salvo que haya casos de gente mala o no sé cómo escribir, ¿no? Que nos pasó también en una ciudad muy chiquita al sur, cuando una señora falleció, que ya se había convertido hace muchísimo, que era súper activa en todo lo que era, o sea, estaba totalmente integrada a la vida de Israel, de todo. Alguien dijo, pero no era que esta persona se convirtió en algún momento, y eso llamó la atención de la Rabanut, no lo quisieron enterrar. Suenan nuestros teléfonos, hay que hacer algo ya. Mi rabino con el que trabajo, digamos, él llamó directo a la IRIA, que es el ayuntamiento de esa ciudad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No puede ser, maltrato, esto. Él amenaza con la prensa, esto. Una persona que, porque alguien dijo, porque si no nadie se iba a enterar que esta persona pasó una conversión y se puede poner en duda su judaísmo. Y el jefe, el alcalde, ¿sí? el ayuntamiento dijo, yo tengo una solución, dijo, estamos por inaugurar una nueva parte del cementerio, hoy la vamos a inaugurar con leña, pero no porque sea diferente, o sea, no para decir de aquí para aquí, no, ella tiene derecho a enterrarse en esta nueva parte. Uno de nuestros rabinos fue hasta allí, hizo la ceremonia, y por supuesto pues ya fue parte del cementerio general, ¿sí? Y la Tahara no la hizo entonces la Hebra Kadisha de la Rabanut. No, creo que eso fue alguien de nuestra parte. Sí. Pero esas cosas hay que resolver. No, pero hay que hacer en el momento, y aparte es la gente, ¿quién cuenta? O sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay de ese momento de decir algo así cuando está? Bueno, son cosas de la vida.
Volvamos, entonces estamos conversiones, bueno, ya querés explicar la parte, porque tú dijiste reconoce como ciudadano, como religión, no, el tema es así. Yo dije que para que nuestros conversos, y vean, esto es lo que pasó en marzo de este año. Cuando, de nuevo, una persona necesita tener el visado A5, ¿sí? Que eso dura más o menos 5 años. Después de tener 1 o 2 años, supongamos que la persona viene a la conversión, si va al rabinato y hace la conversión, estudia 1 o 2 años, lo que ellos hace todo lo que tiene que hacer, automáticamente, de nuevo, ese papel va al Ministerio del Interior. Si fue, digamos, al tercer año de su validez del A5, esa persona automáticamente es ciudadana, no tiene que seguir con el trámite. Con nosotros tenemos que explicar 20 veces que no, porque hay personas que, como en todas partes, probablemente hace por interés de quedarse a vivir en Israel, o sea, tienen algún casamiento con una persona judía y para asegurarse la ciudadanía piensan que, nosotros también explicamos 20 veces que es un cambio de religión, de creencia, no es una ciudadanía, o sea, fuera de Israel también siguen siendo judíos, no es que cuando viajen a visitar a la familia fuera se terminó el judaísmo. No es el green card de Estados Unidos, ¿sí? Que sea ciudadano adentro y afuera. ¿No? Entonces, supongamos que esa persona pasó la conversión al segundo año con nosotros, son 2 trámites paralelos. Esa persona puede cambiar su registro a judía, pero sigue estando provisoriamente en Israel, tiene que seguir los 5 años para llegar al final. ¿Cuál es el problema? Que en muchos casos pasaba que por cosas de la vida, al tercer o cuarto año de esa visa, se separaban, por ejemplo. Caía el vínculo que le daba a la persona ese permiso de estar en Israel. Esa persona, por un lado, no tiene legalmente cómo quedarse en Israel, pero ahora es judía. El Estado le puede echar. Entonces, hay 12 personas que estaban en esa situación hace 15 años y fueron los que hicieron la demanda que salió ahora después de 15 años, que lo que pedían es que les dieran la ciudadanía, que ya estaban tantos años, porque ahora son judíos. Ahora estoy hablando hace 15 años. Y con los hijos en el ejército, todos casados con judíos, o sea, todo viviendo una vida judía normal. Y ellos tenían todo el tiempo un papel en la mano diciendo que su situación está en trámite por si venía la policía de migraciones. Y les dice, ustedes tienen el Alejandro, ellos ya no están legales o terminó. Tenían un permiso provisorio realmente por todos estos años. Entonces ahora, después de 15 años, la Corte Suprema de Justicia lo que se cansó de pedir respuestas al gobierno, ¿sí? Porque ¿qué pasaba? Marcaban el día del juicio. Bueno, ¿el gobierno qué respuesta da? No, necesitamos 6 meses más para pensar. ¿Pero por qué? Pero no había, no, porque no sé qué y no sé cuándo. Todos volviendo a las casas, todas las familias, los abogados. Corte Suprema, ¿sí? 9 jueces. Estuve una vez en la audiencia. Terrible. Bueno, y el de Estado, no, necesitamos un poquito más, y un poquito más, y no sé qué más. Y entonces, bueno, en conclusión, sale esto el 1 de marzo de este año, que justo eran días antes de las elecciones. Entonces, claro, la pregunta era, ¿por qué ahora? Por supuesto que había muchas probabilidades de que el gobierno ya no tenga el poder que realmente ahora no tiene de la ortodoxia y todo lo que sea. Entonces, dicen, claro, por la prensa, por supuesto, y gente, los que se oponían a ese derecho. Perdón, ¿qué es lo que dijo? ¿Cuál es el decreto? Que de ahora en más, nuestras conversiones, y no solo nosotros, están también los reformistas, y hay otras conversiones ortodoxas que se consideran privadas, ¿sí? Que son otras asociaciones ortodoxas que no dependen del rabinato central, independientes, ¿sí? Todas estamos en la misma situación. Lo que dice ahora la ley es que también nuestros conversos, al terminar la conversión, pueden tener la ciudadanía automáticamente. O sea, algún trámite judicial, pero ya no necesitan esperar los años. Esa es la conclusión. O sea, fue un gran logro para nosotros que nuestras conversiones como que subieron un peldaño. Claro, ¿Okay? Al mismo nivel. Ahora, bueno, ¿qué pasó? Cuando surgió el decreto, venía la pregunta, claro, hicieron ahora, o sea, ¿por qué ahora? Y unos respondían, claro, ahora antes de las elecciones. Y todos decíamos, pero en los últimos 2 años Israel tuvo 4 elecciones y tampoco salió en los últimos 2 años.
En los últimos 15 años Israel tuvo 10 elecciones y tampoco fue antes de otras elecciones. La pregunta nuestra también es ¿por qué ahora? O sea, pero ¿por qué esperaron 15 años? No porque, o sea, de los dos lados preguntábamos ¿por qué ahora? No es una pregunta válida, ¿sí? No estaba hecha para ayudar a nadie. Bueno, y la situación hoy en día es que si bien tendríamos más facilidades para estos casos y para gente que no tiene el A5, o sea, en teoría podríamos empezar a convertir también a gente que está estudiando, pero la abogada nos dijo que por ahora no, porque primero quiere aplicar a estas 12 personas que están esperando para que no busquen líos. Es como que, se abrió una puerta, vienen todos. No, vamos despacito. Claro, exacto. Y una rutina judicial que ella sepa qué hacer. El papel A, el papel B, el papel C, y necesitan hablar con los 12 casos, o cada uno de ellos, tal. Claro, porque cuando si se no, cierre eso, ya empezar a ver. claro, cuando se cierre eso, empezar, porque el temor en realidad de los que están en contra de todo eso es que, como dice el rabino con el que trabajo, él dice, claro, que de repente traigamos a 200 personas, las metemos en el mar, salieron todas judías y son ciudadanos. Y no es esa la idea. Entonces, es un cierto nivel de desconfianza. No, que por una parte tienen razón, pero tampoco tenemos o sea, no hay esa cantidad de personas que vienen a hacer esas cuestiones. Ahora, entonces la idea es justamente esta de que cuando sepamos bien qué hacer, porque claro, ¿qué puede pasar? Pueden decir, pero espera, una de estas personas o uno de estos casos en realidad no hizo los 10 meses del curso, hizo 3,5, entonces van a decir, bueno, no hay problema, vamos a aplicar la ley, pero cada caso se va a tratar por separado. Y la abogada dice, nosotros somos 2 personas, todos abogadas, no, o sea, podemos ir caso por caso, pero no podemos atender a todos los que se van convirtiendo año tras año para cambiar. El día que esté el trámite cerrado, digamos, y digan es A, B, C. Claro, que es un trámite administrativo más. Exacto, ¿qué es lo que está pasando con esto de cambiar el registro a judíos? ¿Sí? O sea, lo que ya tiene unos pasos a seguir y que tampoco ellos quieran buscar vueltas a ver qué hacer. Bien, ahora vamos a la pregunta aquí de Gastón, ¿en qué otras cosas pasa? Un tema, por ejemplo, es kashrut. Claro, ese debe ser el tema. Uno de ellos, que también en estos días está en juicio. El tema es así, solamente el rabinato central puede enviar supervisores de kashrut a restaurantes, todo lo que tenga que ver con comida, y dar la autorización que dice este lugar es kasher. Como hay otros grupos, también ortodoxos e independientes, sin que nosotros con kashrut nos metimos menos, hicimos una época unos vinos kasher, pero cada botella llevaba una explicación así, una hoja de qué significaba, o sea, quiénes éramos nosotros y tal, y no resultó porque era un viñedo particular y la persona no quería que tardara tanto y todo lo demás. Pero sigue pendiente, o sea, lo que para nosotros sería ideal también que rabinos nuestros puedan supervisar, que sea una fuente de trabajo también, o sea, eso sería para nosotros, pero en general, para todo el país, eso influye sí mucho en las personas no religiosas en general. ¿Por qué? O sea, llegaba al tanto el temor de la Rabanut de que le saquen este monopolio en esto, porque es plata para ellos. Es gente que pasa 2 días a un restaurante, controla que esté todo bien. Si la mayoría de las comidas, de las cosas, los elementos son kasher en Israel, es más difícil encontrar uno kasher, ¿sí? Y como también compran siempre a los mismos proveedores, no van a ir a comprar a un lugar donde haya algo raro. Este supervisor viene, entra de sorpresa, 2 días se lleva comida a la casa de regalo, ¿sí? Y sale muy caro, al restaurante sale muy caro pagar esta supervisión. Y por eso también los precios de la comida son muy elevados. Entonces, el rabinato, ante este temor, ellos hicieron el copyright, el de los derechos exclusivos de las 3 letras que forman la palabra kasher. Kuf, Shin, Reish. Nadie puede poner en un restaurante bajo ningún punto de vista si no está algo supervisado por la Rabanut. Entonces, hubo una época, cuando empezó esta regla, nadie podía, les doy un ejemplo de McDonald's, ¿sí? En Israel al principio McDonald's no era kasher en ningún lugar, pero en Jerusalén quisieron poner kasher. La condición del rabinato era, todos los McDonald's tienen que ser kasher o ninguno, porque puede confundir a la gente. Claro. Puede decir, este se puede, este no se puede. ¿Qué empezaron a hacer?
McDonald's tenía justo tuve yo suerte, cerca de mi casa, y otro en la Tajana Mercasita, la estación central, que en vez de que el logo sea rojo, es azul, es el azul claro, ¿sí? Porque empezaron, sin la supervisión de la Rabanut, ellos tenían carteles que decían, en este lugar todo es kasher, no sé cómo dieron la vuelta. El papel. No, sí, sin tener. Y había gente que entraba y comía normalmente, entonces a mí pues eso no es ningún problema. Y tienen separado la parte de los postres que son lácteos, entra por otra puertita, y la parte de la carne por otra puertita, y todo lo demás. Y por supuesto no hay con queso. Pero hasta que se llegó, bueno, como que el arreglo fue esto, que sea de otro color para que la gente no se confunda. Ok, y la M al revés, no, está. No. Entonces, ¿qué hizo la gente? La gente que por supuesto está en contra de este monopolio, empezó a ir a los restaurantes, por ejemplo, o lo que sea, y hacer un cartelito, o sea, así que todos sacamos fotos con la comida, poner un cartelito, acabo de comer en el restaurante X, riquísimo, todo kasher. Claro, a la persona no le pueden decir nada, porque el restaurante no puso que es kasher, pero el cliente pone como para hacerle un favor al restaurante, entonces pone en su Instagram, pone en el Facebook, pone en todos los lugares, entonces la gente sabe. Además, bueno, hay un montón, no quiero ni entrar porque puedo hablar 3 horas. Una videoconferencia. Hay arreglos económicos. Aún tardaré. Si es mañana al mediodía, mejor, sí. Yo para mañana te prepararé eso, que ya he visto tu correo. El micrófono. Hablamos, hasta luego. Bueno. Hay que callar. Entonces, ¿qué hizo? Estaba contando que ellos tienen arreglos económicos con determinadas empresas. Por ejemplo, y ahora uno de los grupos que se reveló es el Shuk Mahane Yehuda, que es el lugar de comida más famoso de Israel y todo lo que sea, porque les pedían un montón de dinero. Entonces, les trae, bueno, ¿qué es lo que hacían? Por ejemplo, venían, tú vendes lechuga, ¿sí? ¿Qué tipo de lechuga? De la marca A. No, pero la marca A no se puede, tiene que ser la marca B. Pero la marca A es kasher, decía ellos. No, pero tú tienes que tener la marca B. Si no tienes la marca B, yo no te doy la autorización. Claro, el tipo tenía un arreglo con esa marca B. De hecho, yo conozco de primera mano con alguien que tenía un restaurante de sushi, que pasó con el arroz lo mismo, ¿sí? Y él decía, pero no puedo poner la marca, los dos son kasher, pero no puedo poner la marca que tú me dices porque no es buena para el sushi, no sé qué tiene, sí, pero no es buena. Sí, es otro tipo. Entonces, claro, dice, no puedes, bueno, no puedo. Entonces, las personas como que corrían la voz de que ese lugar era kasher, pero no tenían la autorización, que hay gente que realmente solamente entra y se fija, y de quién es rabino es la autorización. Claro. Entonces, depende del barrio en el que estás. Si hay gente, en Jerusalén es mucho más, se siente mucho más porque a la gente le es mucho más relevante quién es el rabino que firma o que no firma. Bueno, eso también. La carne, el mismo trozo de carne, hicieron una nota en la televisión, el mismo peso, el mismo todo, pero firmó el rabino y el otro, y salía mucho más. Bueno, miles de anécdotas. Entonces, en eso influye en una cosa con las personas. Ahora eso influye en el costo. Otra de las cosas que influye es, por ejemplo, la religión, estaba el tema de, si voy a la comida, estamos hablando antes de Pesach, ¿sí? Pesach no se come kasher. Perdón, se come hametz. Hametz no puedo decir kasher. No se come hametz. ¿Ok? Ahora, quien vende hametz en Pesach tiene una multa. Pero ¿cómo puede ser si es mi negocio privado? O sea, yo entiendo que hametz, no salgo con mi hametz a ensuciar el piso de los lugares o el suelo de la gente donde está respetando kasher, pero es mi negocio privado. ¿Qué problema hay que yo venda hametz? No, el Estado dice en Pesach no se vende hametz y reciben una multa. Ahora, de nuevo, Jerusalén es otro mundo y la mayoría de la gente respeta, o hay mucho más religiosos, o como quieran nombrarlo. Pero Tel Aviv es otro mundo, y Pesach son vacaciones. Pesach en Israel no se estudia, es semiprimavera, los niños están de vacaciones. Entonces vas a Tel Aviv, no solo que te es más difícil no encontrar, sino que les conviene
vender hametz y pagar la multa porque hay más gente que compra hametz, o sea, tienen vacaciones, hay más público, entonces dice, está bien, voy a perder cada día, por ejemplo, algo tan básico como la cerveza no es hametz, entonces, como la gente está de vacaciones, o sea, si vendes cervezas o whisky, no puedes, entonces, dicen, prefiero tener Pagar la cada multa noche y tener abierta y la pagar la multa. multa, ganaré, no sé, 500 euros menos, pero me conviene tener abierto. Lo mismo puede pasar en Shabbat en algunos lugares, ¿sí? Pero Shabbat se está... Y bueno, transporte público no hay en Shabbat. ¿También hay multa? En algunos lugares, sí. Pero es menos, pero Pesaj es mucho más conocido. Y más porque son cosas privadas, negocio privado, ¿qué le importa al Estado? Pero, bueno, ¿y qué tiene que ver? Yo lo entiendo que haya una ley en un estado. Pero si el hay Estado es huelga, católico y te dicen no es que puedes... no hay estados católicos. Sí, ya. en toda Sudamérica, América Latina. A ver, Prohibido el a aborto, ver, porque es un estado tampoco, católico. pero bueno, aquí, Como España aquí que hace 50 años. En España no sé si está laico no, unido. es a confesional, A confesional. que no es lo mismo. No, no es lo mismo, pero no es católico. Bueno, pero... No, pero bien, es En que el no es- Vaticano, pero sí. probablemente no Pero en pueda- España está No, pero prohibido sí. trabajar y abrir los domingos. Y está prohibido Claro. en las Pascuas cristianas estar por la calle y abrir tu negocio, porque tenías que estar respetando Semana Cuando era Santa, católico. porque en estado católico. Por eso Pero yo lo puedo sí, yo lo puedo entender. entender, claro. Un estado religioso, pues una religiosa. Bueno, pero una cosa es lo Pero que sea el entiendan- Estado y otra cosa es lo que la La gente no religión... escucha mucho la conversación. Sandra, pero a los musulmanes no se les aplica, ¿no? Me imagino. Sí, también no pueden estar en la También ciudad no vieja. pueden. Ellos pueden vender en sus barrios. ¿Sabe? Hay muchos conflictos por eso, porque Pero sí también hay... pueden estar abiertos. En Shabbat. No, en Shabbat sí, pero en sus barrios. O sea, En sus barrios, por ejemplo, sí. en la ciudad vieja, en la entrada a la puerta de Jaffa, hay muchos Sí. lugares que se venden los bagels y las cosas. No, les tiran, los tratan muy mal, les arruinan la comida. Ellos no Claro, tienen pero por eso no qué... es el Estado, esos son... No, los que- es la policía, el Estado que viene, no. Porque ellos están todos los días. El que quiera hacerle algo malo lo puede hacer cualquier día de la semana, no lo tienen que hacer en Pesaj. Les hacen en Pesaj. La policía. Sí, la policía, porque no pueden estar vendiendo hametz en público. Un poco. Es el China, Estado. ¿eh? Estado China. Sí, bueno, Bueno, esa es la Pero mezcla. en algunas cosas no. bueno. Pero los sí. musulmanes sí están abiertos en Shabbat y puede estarles. Sí, igual, pero en sus barrios. Pero no puede, pero pero si puede su haber tienda un está- musulmán que tiene un local de venta de, no sé, de llaveros para todo el mundo, que esté en la parte no árabe y no lo puede abrir. A eso Vale. se refiere. Ya. Los barrios árabes sí Ya, pueden eso hacer sí lo un veo, poco sí. ahí como vía libre. Sí. Vale. Pero yo creo que en Shabbat está bajando un poco más, pero en Pesaj sí. Y otra cosa, bueno, en Shabbat sí el tema de transporte público. En Jerusalén no hay transporte público oficial en Shabbat. ¿Ok? Entonces, yo no viajo, pero a mí no me molestaría que otra persona viaje o que tenga esos derechos. Entonces, yo tampoco conduzco, pero alguien que no tiene coche tiene que ir a visitar o un día antes o volver después de Shabbat. No tiene la opción de salir a pasear o ir a la playa o lo que sea en transporte público, porque es la ley del Estado. Ahora, hay ciudades menos religiosas como en Tel Aviv o como Haifa que tienen como empresas privadas que hacen esto en Shabbat y ya está aceptado, pero no es la misma frecuencia que otro. Y en Jerusalén ahora hay un grupo que también ha empezado, gente de mi barrio, porque el barrio donde yo vivo todavía es uno de los últimos más seculares, digamos, donde hay como es como una cooperativa son como vans, como camionetas que van y dan vueltas por lugares específicos. Dicen en qué lugares. No, son gente judía, No digo cómo. Ah, Que son las furgonetas pequeñas. Furgonetas, Sí, eso. los van, pero tienes que anotarte antes. O sea, Ah, tienes que, reserva, para no un ir taxi. con el dinero incluso. O sea, pues vale, es como vale. una cooperativa, porque así también la gente apoya. Tienen una cantidad de viajes y pasa cada media hora por determinados puntos. Entonces, si quieren, los chicos pueden ir, o sea, no se hacen tantos botellones afuera en la calle, pero si van a algún lugar a encontrarse, pueden volver y bueno, le da alguna cierta movilidad más. Esa es otra.
Es otro aspecto en que afecta. Y bueno, y los grupos seculares cada vez están más en contra, o sea, esto los pone también contra toda la religión, que antes estábamos hablando, porque para ellos la imagen, hay una frase en Israel, que lo dijo alguna vez un político, pero cada vez dicen que fue otro, que, o sea, no saben quién es el político originalmente, que dice, la sinagoga a la cual no voy a ir, tiene que ser ortodoxa, o sea, yo no soy religioso, pero la religión es solamente ortodoxa. Entonces, esa es la imagen que tienen, yo soy incluso, o sea, dicen anti, pero esa es la imagen, no hay medios, por eso nos dejan afuera, no hay grises, Claro. no hay opciones de entender la religión en medio. No, y ¿sí? aparte si está tan mezclado también con el Estado, con capacidad de decidir, es o religión o nada. Claro. Entonces, claro, lo dejan un poco así. Sí, sí. Y otra cosa que antes dije en el encuentro anterior, y dejo un tiempito para preguntas ahora también, ni siquiera hablé del cótel, porque son otras horas, pero para otro la día. próxima, o hacemos un Zoom después de Israel. Sí. Se me fue lo que iba a contar. Y otra cosa que... Sí, ahí me quedo. Bueno, hagan preguntas y ya se me voy a acordar qué quería decir. Entonces, si tienen preguntas, ¿te quieres contar? No, si alguien quiere preguntar, que pregunte, que abra el micrófono, creo que sí. Bueno, sí. Yo tengo preguntas, pero bueno, que pregunte. Tienen derecho a preguntar los del Zoom. Al contrario, ahora, tienen obligación, no derecho. Ahora hablen o callen para siempre. O lo cerramos, o lo cerramos para siempre. Bueno, yo te hago una pregunta muy cortita, si me la puedes responder en una frase mejor. Okay. ¿Hay atisbos de que este nuevo gobierno esté enfocándose hacia algún nivel de cambio en este monopolio? La respuesta es sí, y la larga esperemos que sí. Y la más larga es todavía no se ve, pero hay mucha ilusión, ¿no? Exacto. El tema es así, hace no sé cuántos gobiernos, cuántas elecciones pasamos, pero hasta hace yo diría unos 5 o 6, no más, no sé, hace unos cuantos gobiernos donde también Yair Lapid estaba en la coalición con Netanyahu, sí. Y no entraron Haredim al gobierno, no entraron ultraortodoxos, eso es lo que quería decir, que el poder de los ultraortodoxos, cuando hablamos de poder de religión y política, no es solo esto que yo decía antes de determinar quién es judío, quién no en las cuestiones religiosas, también poder económico, porque ellos reciben. O sea, eso también es lo que enfada más al secular, que ellos no estudian, no van al ejército, tienen todo el poder de dirigir las vidas de los seculares y todo lo que hacen, lo que ellos y lo que reciben con sus salarios, lo que sea, es con los impuestos de los seculares que ellos no pagan. Todos los subsidios son nuestro dinero. Todo, o sea, no es solo el que hacen con nuestra vida lo que quieren sin darnos posibilidades, sino que también reciben premios de nuestro esfuerzo. Eso es lo que iba a decir. Estaba diciendo que hace unos gobiernos atrás, cuando tampoco hubo coalición con ultraortodoxos, y Yair Lapid también estuvo en el gobierno con Netanyahu, hubo muchísimos cambios, entre ellos cosas para el cótel, muchos cambios en religión de la conversión. Cuando digo conversión no es solo a nosotros, afecta en general a mucha gente, ¿sí? Incluso en cuanto a los rabinos, al rabinato, porque hay veces, por ejemplo, que la gente solo puede convertirse en donde vive, supongamos alguien en Jerusalén, y por ahí el rabinato en Jerusalén es mucho más difícil, pero como vives ahí, tienes que hacer ahí. Entonces, lo que están haciendo también es si puede haber una ley donde la gente pueda elegir dónde ir. O sea, si por ahí va el rabinato en Tel Aviv dicen, la mayoría de la gente aquí es más secular, entonces los requisitos son un poco más flexibles, no que no cumpla nada, pero sí más, entiende más a la gente. Entonces, esa persona que recibió el no en Jerusalén o no quiere hacerlo en Jerusalén, puede probar en otro lugar. Esas son cosas que dentro del propio rabinato también el gobierno puede cambiar. O sea, conversión no es solo con nosotros, sino en general para toda la gente. Y por supuesto facilitar a toda esta gente que le falta técnicamente ser judío, que están dando vueltas por Israel y que no pueden casarse, no pueden enterrar como judíos, o sirven al ejército y si caso de Jalila mueren, no tienen derecho a ser ciudadanos israelíes plenos, digamos.
Entonces, A ver si este nuevo gobierno... entonces, claro, sigue dando pasos. entonces ahí avanzamos un montón en muchas cosas religiosas, muchas, hasta que, porque no sé qué cosa interna, cayó ese gobierno. En el momento que cayó el gobierno, de ahí ya Netanyahu solamente hizo gobierno con los ultraortodoxos, y volvimos más de 20 años atrás, porque no solo anularon todo lo que habíamos avanzado, sino que más, o sea, se hicieron Claro, más aprovecharon extremos. como tenían Claro, el poder. dice, ahora tenemos poder, ahora hacemos lo que queremos. Entonces, tenemos muchas esperanzas. En el tema del cóctel igualitario está en... ¿Alguien levanta la mano? Sí, yo Habla. levanté la mano. Sí, pero vamos, cuando termine. Solo eso, adelante, decir que adelante. tenemos esperanzas de que ahora, como no hay de nuevo ultraortodoxos, pero el temor es que el gobierno es tan frágil, ¿sí? Hay todo, 61, no es una gran mayoría, cualquiera que haga algo mal, hay árabes en la coalición que no les importa el tema religión y Estado, por ahí ni hacen ni van, entonces todo Claro, eso puede puede caer estar en cualquier ahí. momento y ahí volvemos 800 años atrás y nadie nos salva más. No, ojalá que no. Pero ojalá que no. A ver, sí, me salva. Bueno, la pregunta que quería hacer era que no me quedó muy claro. ¿Una conversión realizada en el extranjero tiene los mismos derechos que una conversión realizada en Israel? Quiero decir, una conversión realizada por el movimiento Masortí, por ejemplo, realizada en el extranjero, y una conversión Masortí realizada en Israel. ¿Tienen los mismos derechos? En religiosos sí, y el que se convierte fuera de Israel tiene derecho a hacer aliyá, cumpliendo todos los requisitos que dije y esperando el tiempo necesario, como cualquier persona que nació judía. No tiene... Y tiene derecho a ser enterrado en Israel también, si hacía aliyá. Sí, por eso dije, lo único que una persona que se convirtió por nuestro movimiento dentro o fuera de Israel no puede hacer en Israel es casarse a través del rabinato ortodoxo, porque el rabinato ortodoxo no reconoce la conversión. Pero no solo nuestra, puede ser que no reconozca la conversión de otro rabino ortodoxo, o sea, no es algo contra el movimiento Masortí. Es más probable que sea, porque, o sea, Masortí y reformistas salte más a la vista porque van con un certificado que dice Masortí, pero si va un rabino ortodoxo, ¿quién es este rabino? ¿Y quién lo conoce? ¿Y dónde es? ¿Y por qué? Y puede ser o sea, que sería mejor casarse en el extranjero por lo civil y después hacer aliyá. Claro, Los israelíes. Sí, claro. Bueno, otra cosa que quería puntualizar antes, cuando estabais diciendo lo de si son católicos o no son católicos. Aquí en España, el Estado y la Iglesia son independientes. Es decir, España en la Constitución está declarado como un Estado laico, independientemente de que la mayoría de la población, ahora ya no tanto, sea de religión católica. Pero hay separación entre Iglesia y Estado. Esa es la diferencia con Israel, que no hay separación entre religión y Estado. Bueno, pero en la práctica el concordato entre el Vaticano y el Reino de España lo hace poner en una posición tan preferente que no, solamente, y esto veremos si cambia, solamente en el tema de los bienes patrimoniales de la Iglesia. Pero vamos a ver. Impuestos, y las subvenciones, y la casilla de la renta. Vale, seguimos. Pero escúchame, Gastón. Aquí la gente no recibe una multa por no ir a misa, no recibe una multa. En Israel no lo recibe por no ir a la sinagoga. No, pero te estoy poniendo un ejemplo. Ni por no guardar la cuaresma, durante Semana Santa. Que sí, que entendemos que es distinto, pero que también hay, digamos, particularidades en cada uno de los países respecto a la religión, que por más que no la posicionen juntas, están más cerquita, por decirlo de alguna forma. Es entendible, lo entendemos. Pero hay una diferencia que para mí es la fundamental. La fundamental es esa, que hay una Constitución
que dice que España es un Estado laico y que Iglesia y No, Estado están separados. aconfesional. Dicen que se dice aconfesional y no laico. Es que no es lo mismo, es un concepto Bueno, distinto. pues a confesional. Vale, de acuerdo. Si dice que es a confesional, me da lo mismo. Pero luego hay convenios y hay acuerdos con las distintas confesiones. Por ejemplo, para comprar un bien inmueble, la Iglesia Católica no paga impuestos, pero la comunidad judía tampoco. Sí, ya lo sé, José, precisamente de eso estoy hablando, que las religiones, las distintas confesiones, tienen algunos privilegios, no te digo que no. Lo que pasa, la diferencia está... ¿Tú tienes una pregunta? ¿Alguien más tiene una pregunta? Perdón, ¿sí? Representación política, partidos políticos, ¿qué influencia o qué poder tiene el movimiento más activo? Muy bien, esa es la pregunta, también es otra conclusión que quería dar. En breve, así terminamos, que se está haciendo... Sí, vamos. No de noche, pero... Vamos hablando por el camino. No, un segundo, porque eso también tiene que ver con todo lo que estoy diciendo. Mucha gente nos pregunta por qué no hacemos un partido político con Mazortí, con Reformista y tal, y lo que sea. No hacemos y poder cambiar estas cosas en religión y Estado. En primer lugar, el hecho que coincidamos en las ideas de religión no quiere decir que coincidamos en las ideas políticas. Hay gente del espectro político desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Entonces no podemos hacer un partido político cuyo único tema sea religión y Estado, porque no nos va a servir. Entonces, ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no cambian las cosas? Porque también esta ortodoxia tiene una forma de vida donde tienen los votos cautivos, ¿sí? Tiene lo que diga el rap se vota. Entonces, por más de que sean minoría en el país, solo un 10 o 15% de toda la población es ultraortodoxa, tienen 2 o 3 partidos políticos que uno le dice votan. Entonces, claro, si nosotros somos 100.000, cada uno vota en partidos diferentes. Si ellos son 100.000, votan todos a uno. Entonces, cada elección tienen 10, entre 7 y 10 escaños, que es muchísimo, y por eso buscan la coalición con ellos algunos partidos, no todos. Sí. Pero si dentro del movimiento Mazortí o reformista hay diputados y diputadas en diferentes partidos y se ponen de acuerdo en un mismo punto o en puntos muy comunes. Nosotros tenemos, hoy en día entraron por primera vez, entró en la Knesset el rabino Gilad Karib, que es muchos años el director del movimiento reformista, la primera vez, y sufre en cuerpo y alma. No lo cuentan para el minyan, le hacen mujer en una... Exacto, sí, no lo cuentan, le gritan, lo insultan, no lo tratan de rabino, por supuesto. No, es una lucha. Y él entró por el partido político Abodá, y hay otro que, una de nuestras sinagogas, que él es una persona de la sinagoga, pero que él dijo, yo me considero representante del movimiento Mazortí. Lo que quieran me dicen a mí y yo voy. Tuvimos en el gobierno pasado también otra señora de otra comunidad que dijo, el marido está estudiando para ser rabino, que se sintieron en esa función de representarnos, pero es una voz. Y tenemos gente que apoya ideológicamente, o sea, pero muchas de las mujeres... Siempre es mejor aliarse con los que tienen intereses comunes, que ya están, y que no tengan una etiqueta, porque si no otros van a decir, si esta etiqueta, tal cual. Claro, sí. Es mejor Eso es lo que nos pasa en muchas actividades nuestras también. Hay como que, hicimos, pero ponemos el título conservador Mazortí, no entra. La gente, o sea, no. Claro, a veces la entra. marca sí, lamentablemente. Sí. Pero tenemos esperanzas en todo eso. Bueno, si te parece, Sandra, cerramos aquí. Sí. Te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayamos podido aprovechar tu presencia por aquí, por España, tu visita por Madrid. Quiero agradecer también a las personas que se han conectado por Zoom. Aquí tenemos presentes algunos más. Y bueno, muchísimas gracias. Más adelante ya iremos haciendo alguna otra cosa. Ya le acabamos de robar una charla más a la rabina para hablar específicamente sobre el cótel familiar. Así que nos vemos pronto en alguna de estas actividades. Bueno, gracias por la invitación, gracias por recibirme. Un gusto siempre estar aquí. Gracias por venir a todos, cariños, saludos. Chau. Shabbat shalom para todos. Gracias.